Bueno, empezamos la segunda parte. A mi izquierda tengo a Julius Fedorovic, ingeniero de ventas de Dicostok, es ingeniero superior civil en la Universidad Politécnica de Varsovia y posgrado en refrigeración industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña. Trabajó desde hace 19 años, lleva 19 años en Dicostok, ¿no? 19 años en Dicostok y llevando a cabo tareas de venta, ingeniería, organización y gerencia. Le falta logística y poquito más. Lo demás lo llevas. Pues bueno, empezamos ya con vuestro permiso. Julius, cuando puedas. Gracias. Hola, ¿se escucha? Bien. Gracias por la presentación. Gracias por brindarnos la posibilidad de intercambiar un poco las experiencias y lo que hemos hecho, que es importante que compartamos entre todos. Yo voy a hablar un poquito de sistemas de expansión seca, pero principalmente de los evaporadores de expansión seca de un punto de vista del fabricante. Que nosotros junto con Thermofin nos hemos, digamos, tomado la molestia de todas estas teorías que se encuentran en la literatura y diagramas, comprobarlo en la realidad. Que tenemos un banco de pruebas muy, digamos, muy versátil, que podemos probar expansión seca, que podemos probar amoníaco bombeado, podemos probar alimentación por gravedad, diferentes configuraciones de baterías, diferentes geometrías. Y voy a intentar presentaros pues una parte de eso, porque todo no puedo, porque el fabricante no me deja revelar todos los datos, que son datos de desarrollo internos. Pero bueno, algo he traído aquí. Vamos. Como introducción, pues quería decir pues, que nosotros creemos que Europa, especialmente el norte de Europa, va en dirección de refrigerantes naturales 100%. Es decir, que con mis conversaciones con unos compañeros de Alemania, de Suecia, que tenemos varios, digamos, proveedores de todo el mundo, hemos conversado sobre eso y todo el mundo está pensando en soluciones con refrigerantes naturales. Y aquí tenemos el amoníaco. El amoníaco es, digamos, el refrigerante de pasado, del presente y del futuro, que todo el mundo conoce este refrigerante. Es un refrigerante extremadamente eficiente. Alguna gente le tiene mucho miedo, pero la verdad que la incidencia de accidentes en el mundo de refrigeración creo que es muy bajo. Es un refrigerante que se conoce, creo que es el más conocido de todos los refrigerantes. Entonces, lo que hemos observado en el mercado desde hace tiempo es que amoníaco históricamente estaba previsto para sistemas grandes, es decir, instalaciones grandes, industriales, principalmente en régimen inundado, por bomba. Pero en los últimos tiempos, digamos, ante la necesidad de sustituir los freones, las instalaciones de amoníaco se están encogiendo. Cada vez hay componentes, compresores, evaporadores, válvulas para sistemas cada vez más pequeños. Y esto es una oportunidad para, digamos, pequeñas instalaciones poder trabajar con refrigerantes naturales que tiene futuro. Es decir, que nadie va a venir en un momento determinado y va a decir, este refrigerante ya no vale, como ha ocurrido con freones. Bueno, vamos a la materia. Entonces nosotros en Thermofin nos hemos preguntado, porque el amoníaco es muy bueno, es muy eficiente, pero hay siempre un pero. Es un refrigerante que se controla de manera muy difícil en sistemas de expansión seca. Este refrigerante se controla, es muy difícil de controlar en un evaporador y el diseñador del evaporador tiene que tener muchos factores en cuenta diferentes que cuando diseña el evaporador por ejemplo, con freón. Uno de esos factores, pues aquí podemos ver el diferencial entálpico, ¿no? Podemos ver que amoníaco, que es la línea, la superior, pues el diferencial entálpico puede tener pues, 7, 8, 10, 12 veces mayor que un R404 o un 134 o que el CO2. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de amoníaco que inyectamos en un evaporador puede ser 10 veces menor que cantidad de un freón. Y esto supone
cierta problemática al nivel del diseño del evaporador. Lo mismo ocurre con el amoníaco, digamos, el aumento volumétrico, ¿no? Que el paso desde el líquido a gas es muy brusco. Es decir, el amoníaco aumenta muchísimo de volumen específico, y además esto empeora, digamos, podemos decir, empeora conforme bajamos de temperatura. ¿Qué significa eso? Pues esto nos supone un problema al nivel de cálculo y de desarrollo de los circuitos del evaporador, porque tenemos baja velocidad en la entrada, muy poquito líquido, y en la salida tenemos un gran volumen de gas a mucha velocidad, a gran velocidad, ¿vale? Vamos a volver después a eso. Esto también demuestra la diferencia con otros refrigerantes, un poquito más de lo mismo, pero aquí hemos comparado, digamos, densidad en fase de líquido y densidad en fase de gas. Otra vez, en la línea superior, pues representa el amoníaco. Podemos ver que esta relación es infinitamente más grande en amoníaco que en otros refrigerantes, por lo menos en los que hemos logrado comparar. Entonces, ¿qué pasa en el evaporador? Para demostrar un poquito qué está ocurriendo en el evaporador, he simulado baterías. He seleccionado batería con la misma geometría, los mismos tubos en fondo, los mismos tubos en alto, la misma longitud, el mismo caudal de aire, las mismas temperaturas. Y le he introducido pues 3 refrigerantes, pues, amoníaco, R404 y CO2. Del todo no se ha podido comparar igualmente estas baterías, porque como estamos metiendo tan poco amoníaco en el evaporador, tengo que siempre hacer circuitos muchísimo más largos que, por ejemplo, con freón. Vamos a ver, por ejemplo, esta batería de amoníaco, podéis observar aquí, que tiene un caudal másico de 160 kilogramos hora. Aquí vemos. Aquí. 160 kilogramos hora, ¿vale? Si pasamos a una batería con R404, es 1487. Es una gran diferencia. Entonces tratar esta diferencia de caudal es un poco difícil. Además tenemos que recordar que este líquido que entra en tan poca cantidad en el evaporador después se expande mucho más que en freón. ¿Vale? Vamos a ver más allá. ¿Qué ocurre en el evaporador? Aquí lo que hemos dicho, la diferencia de caudal con amoníaco, entre amoníaco, CO2 y R404 es enorme. Podemos ver que la línea inferior es amoníaco, la línea en el medio es CO2 y la línea superior es R404. Entonces, esto indica un poquito la diferencia. También hemos comparado cómo se comporta la pérdida de presión dentro del amoníaco con estos 3 diferentes refrigerantes. Entonces aquí podemos ver que a pesar de tener un circuito muchísimo más largo en amoníaco, porque hemos aquí calculado un circuito de amoníaco de 43 metros y el de 404 de 21,6 metros, podemos ver que no nos sube la pérdida de presión en amoníaco. Entonces es porque hay falta de turbulencia. Metemos muy poco líquido, está circulando en los últimos tubos gas con muy poca cantidad de líquido y realmente provoca muy poca pérdida de presión. Eso es otro diagrama que demuestra un poco cómo aumenta la velocidad de amoníaco, de CO2 y de freón dentro del tubo del evaporador. Aquí lo hemos simplificado para demostrarlo un poquito de una manera así visible. Hemos dividido el circuito del evaporador en 10 partes, suponiendo uniforme flujo de calor en cada parte, que no es real, porque en los primeros tubos del evaporador hay, donde entra el aire, hay más flujo de calor, y en los últimos tubos es mucho menos. Pero bueno, para simplificar, podemos decir que esto es verdad, porque al principio tenemos una mezcla gas-líquido y al final tenemos solo gas. Entonces podemos ver que en bajas temperaturas, amoníaco aumenta mucho más de velocidad que otros refrigerantes.
Esto nos limita mucho a la hora de diseño de los evaporadores, porque nos interesa, por un lado, tener flujo turbulento en todo el circuito. Entonces deberíamos, digamos, meter muchísimo amoníaco en cada tubo. Pero, por otro lado, como aumenta tanto de volumen, si hacemos circuitos más largos, muy largos, puede ocurrir que por la pérdida de presión, básicamente el evaporador se nos asfixia, ¿vale? Entonces, esto es una limitación. Vale, esto es una cosa que ya ha mostrado Mauricio, una foto muy parecida. Nosotros nos hemos pues, un poquito preguntado cómo solucionar el problema. Y podemos ver aquí lo que ha mostrado ya Mauricio, que debido a este pequeño caudal de líquido que estamos inyectando de un refrigerante con una carga térmica muy grande, es decir, nosotros necesitamos muchísimo flujo de calor dentro del tubo para poder evaporar este refrigerante en cada tubo. ¿Y qué problema tiene eso? Pues el problema es que yo creo que muchos hemos experimentado la problemática de vaciar algún depósito, vaciar algún tubo o filtro de amoníaco líquido con un soplete, cantidad de calor que tenemos que aportar para hacerlo. Entonces, con un tubo en acero inoxidable liso, el problema que es que el coeficiente de transmisión de este tubo es muy pequeño. Entonces, el calor que entra dentro de este tubo no es capaz de evaporar todo este amoníaco, especialmente en los primeros tramos del evaporador, provocando que el flujo es totalmente laminar y creamos una masa de amoníaco dentro del evaporador incontrolable. En este diagrama hemos comparado coeficientes de transmisión. En este diagrama hemos comparado coeficientes de transmisión de un tubo de aluminio, que es la línea amarilla, el tubo de inoxidable, pero totalmente húmedo, esto lo hemos forzado con sistema de bombeo, y tubo inoxidable con el flujo laminar, ¿vale? Parcialmente húmedo. Podemos ver que la diferencia es enorme. Entonces, una vez tenemos esta situación, que metemos amoníaco dentro del evaporador, generamos una masa de amoníaco que es imposible de controlar. Sí, mejor. ¿Así funciona? ¿Funciona? ¿Funciona? ¿Hola? No, bueno, no pasa nada. Voy a coger así y vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo que hay que hacer para poder controlar el amoníaco en esos tubos, para evitar que ocurra eso, tenemos que provocar turbulencias desde los primeros tubos en el evaporador, para evitar la generación de una masa de amoníaco incontrolable dentro de los tubos, que además conectada con un flujo de gas a alta velocidad provoca que este gas básicamente arrastre el líquido al compresor. Que nosotros hemos participado en varios problemas hace tiempo, que todavía no tuvimos tanta experiencia con evaporadores de expansión seca, que el evaporador, me acuerdo, funcionaba hasta -10, -15, todavía se controlaba, pero a partir de este momento cerrábamos la válvula electrónica, incluso porque pensábamos que igual la electrónica fuga por dentro, cerrábamos la válvula manual de cierre antes de la válvula y el recalentamiento seguía bajando y después se congelaba el tubo del compresor de descarga. Era totalmente incontrolable. En Thermofin pues, se han probado varias cosas. Como dijo también Mauricio, existen varios tipos de distribuidores. El distribuidor estándar, como el Venturi, lo llamaba como tipo cebolla, se llama. Y el distribuidor, que aquí se ve un poquito menos, es un distribuidor que separa gas líquido, es distribuidor como tipo cubo, ¿no? Que es como más grande y tiene como un espacio de separación. Pero, sinceramente, en Thermofin, en las pruebas reales realizadas en el banco de pruebas, no hay diferencia
en la estabilidad de control de recalentamiento entre el distribuidor tipo Venturi y el distribuidor el tipo tipo cubo, como llamarlo. Ninguna diferencia. Incluso en algunas pruebas, debo ser sincero que el distribuidor de tipo cebolla, tipo Venturi, nos ha dado el recalentamiento un poquito más estable. ¿Qué ventajas tiene el otro? El otro, pues, tiene una ventaja muy importante en caso de desescarche por gas caliente, aunque a Mauricio no le gustan, que da mucho menos pérdida de presión, con lo cual no tenemos que montar segundo distribuidor de gas caliente para tener un desescarche por gas caliente eficiente. Vale, pues lo que hemos hecho también, una prueba que hemos hecho y se han suministrado, la verdad, algunos evaporadores, es meter como un sinfín en los primeros tubos del evaporador para, digamos, hacer girar este líquido que entra, para provocar la turbulencia y mojar todo el tubo, para evitar que el coeficiente de transmisión sea este que vemos aquí y que sea este. Esto es también la razón por qué en amoníaco bombeado vamos a 3 recirculaciones y no a una. Hemos visto que con una recirculación también nos baja el coeficiente de transmisión porque en muchos tramos del evaporador no se moja el tubo entero, ¿vale? Entonces, con estos los sinfines, algo hemos mejorado, pero seguíamos sin poder controlar de manera estable el recalentamiento a bajas temperaturas. El mejor resultado que nos ha dado en el banco de pruebas es el tubo ranurado interior, o tubo rizado, o tubo estrellado, que gente lo llama de diferentes maneras. Se ha visto que con este tubo, digamos, aumentamos el coeficiente de transmisión. Entonces provocamos la generación de burbujas, incluso en primeros tramos de evaporadores, que nos ayuda a generar flujo turbulento o anillar desde el principio del evaporador. Hemos medido el recalentamiento, el control de recalentamiento con este tubo a 0, a -10, -20, -30, -40, y en todos los tramos hemos conseguido una exactitud de control de recalentamiento medio Kelvin, que creo que es bastante bien. Podemos bajar el recalentamiento incluso a 4 o 5 grados a bajas temperaturas, que es un resultado bastante satisfactorio. Pero hay que decir aquí que no solo es el tubo, ¿no? Nosotros ahí hemos hecho ciertas reglas de cálculo, de relación, digamos, de pérdida de presión, la temperatura, la capacidad, que hay que ajustarlo bien, digamos, a las condiciones en las que va a trabajar el evaporador. Porque hemos visto que, por ejemplo, incluso si ponemos este tubo, pero hacemos circuitos cortos, tampoco podemos controlar el recalentamiento, ¿no? Esto es una noticia, creo que muy buena para la gente que quiere usar, que realmente hemos visto que con este tubo y con un buen cálculo y diseño del evaporador, con un control de recalentamiento es más que suficiente, no hay que hacer nada más. Hay alguna gente que me preguntaba, ¿y habéis pensado en otro tipo de control de título, control de cantidad de amoníaco ahí inyectada en el evaporador? Y nosotros hemos visto que no vale para nada ninguna de estas soluciones si el evaporador está mal. Si el evaporador está bien, funciona con simple control de recalentamiento. ¿Vale? Esto es este distribuidor de... Hola, ahora. Este distribuidor es lo que llamaba el tipo cubo. Aquí hemos montado pues un visor y un medidor de un caudalímetro para medirlo todo bien. Y esto es un poquito las pruebas que hemos hecho, ¿vale? Pero como he dicho antes, este distribuidor no nos ha dado mejor resultado que en lo que es el control de recalentamiento, unas pruebas reales, ¿vale? No sé, igual hemos hecho algo mal, pero no hemos notado ninguna mejoría. Vale, después hemos medido la carga de refrigerante de amoníaco en expansión seca, porque había muchísima discusión. Aquí con Juan Carlos hemos tenido algunas conversaciones sobre el tema, porque hay mucho desfase entre
lo que dicen algunas fuentes literarias, cálculo que se puede hacer teórico, y ahora vais a ver lo que hemos medido en realidad. ¿Vale? ¿Cómo lo hemos hecho? Como hemos dicho, tenemos un banco de pruebas muy chulo en Thermofin, que podemos medir muchas cosas. Entonces, hemos medido evaporadores con aire entre menos 30 más 50. Hemos medido en expansión seca, en inundado. Aquí me voy a concentrar en expansión seca. Y evaporadores entre 5 y 40 kilovatios. Hemos hecho una amplitud bastante grande de pruebas. Esto ha llevado medio año para realmente llegar a algunos datos concretos. ¿Cómo lo hemos hecho? Es muy simple. Hemos puesto el evaporador en marcha, hemos estabilizado a las temperaturas de diseño y de funcionamiento previstas, hemos parado, hemos cerrado las válvulas y hemos vaciado el evaporador a un depósito de agua. Hemos medido el peso de ese depósito pues antes y después. Y con eso, repitiendo varias veces, hemos sacado estos datos. A ver, se puede decir que muy exacto no es, pero es que no hay otra forma de hacerlo. Porque también sabemos que cuando vaciamos el amoníaco, lo pasamos por el agua, no todo se queda en el amoníaco. Algo se vaporiza y algo siempre huele. Pero yo creo que es una cantidad bastante pequeña. Pero además también entra un poco de aceite, así que puede tener cierto fallo la prueba. Pero las conclusiones son bastante sorprendentes. Vale, para comparar, hemos hecho un cálculo teórico. Siguiendo la regla de antes, por la velocidad de flujo hemos dividido el tramo de amoníaco en 10 partes. Hemos calculado el cambio de densidad, digamos, a lo largo de estos tramos. Aquí podemos ver. Aquí podemos ver a lo largo de estos planos cómo baja la densidad prácticamente ya en el primer plano y después ya tenemos prácticamente todo gas. Pues de esta manera pues hemos extrapolado la carga teórica de amoníaco en evaporador de expansión seca. Y estas son las conclusiones. Pues podemos ver. La literatura nos dice 30-40%, porque mucha gente dice que hay una cantidad inerte de amoníaco que básicamente se queda ahí y no se mueve. Y eso es la carga de amoníaco que aumenta la carga de refrigerante. Después tenemos el cálculo teórico que hemos hecho, que nos demuestra que no llega ni a 1%. Podemos ver aquí que igual es medio por ciento a menos 30 y es a menos 10 puede llegar a 1%. Nuestras pruebas prácticas han demostrado que tenemos entre 4 y 5% de carga de amoníaco. Cuando hablo de carga de amoníaco, hablo del porcentaje, digamos, de líquido en el volumen interno del evaporador, ¿vale? Para que este dato quede claro. Y entre 7 y 8% a temperaturas más altas. Ni la teoría, ni cálculo, nada. La realidad es diferente. Entonces yo creo que es una mezcla entre todo. Que la gente que dice que hay una cantidad de amoníaco inerte en el evaporador, pues tiene razón, pero no del todo, porque no es tanta cantidad, es mucho menos. Y la gente que dice que no hay ninguna cantidad inerte, pues no, tampoco tiene razón, porque sale mucho más que debería salir según el cálculo teórico. Esto creo que es interesante, ¿no? La prueba que hemos hecho. Hemos hecho también en bombeo, y no lo he puesto aquí, pero en bombeo muchas veces se hablaba entre 30, 40, 50% de volumen interno. Tampoco es la realidad. Realmente hemos sacado entre 18 y 25% en el régimen inundado, que realmente la carga de refrigerante en el evaporador bombeado también es más pequeña de lo que dicen algunas fuentes literarias. ¿Vale? Después, lo que hemos visto en 5 minutos. Lo que hemos visto en los visores que se han montado en la aspiración, tanto en los sistemas inundados, en el banco de pruebas, como en expansión seca, que aunque tenemos el recalentamiento perfecto y estable, en el visor se ven pasando pequeñas gotas.
Lo mismo hemos visto en el sistema inundado. Del separador de aspiración salen gotas, es decir, el separador de aspiración separa hasta cierto tamaño de gota. Después, después las gotas muy pequeñas pasan, pero no pasa nada, porque un compresor puede admitir cierto retorno húmedo, cierta gota de cierto tamaño, no le afecta en absoluto. Pero si esto fuera no suficiente y en fluctuaciones de temperatura, porque ya sabemos que en teoría todo está muy bien en el banco de pruebas, tenemos condiciones estables, pero en las cámaras pues las condiciones son variables y si retorna pequeña cantidad de líquido, una gota un poquito excesivamente grande, yo creo que una solución con una doble protección es un compresor semihermético, donde el gas primero pasa por el motor. Entonces al pasar por el motor se evapora, le hace favor al motor porque el motor se enfría y al tornillo ya le llega totalmente seco, ¿vale? Ya como hemos dicho que hay soluciones para pequeñas instalaciones y hay compresores entre 85 y 500 metros cúbicos hora de desplazamiento. Entonces realmente se puede hacer ya instalaciones bastante pequeñas. Control de capacidad. Esto también lo ha mencionado Mauricio y estoy totalmente de acuerdo. La clave, una de las claves para controlar bien el recalentamiento en los evaporadores de expansión seca con amoníaco es mantener condiciones estables, mantener la temperatura de evaporación constante. ¿Por qué? Que ya hemos visto que 1 gramo de amoníaco tiene muchísima carga térmica. Entonces, si sube de repente la temperatura de evaporación, digamos, el calor que se transmite dentro del tubo es mucho menor y el amoníaco empieza a estagnarse, deja de evaporar. Y ya otra vez generamos la masa incontrolable de líquido. Yo estuve en algunas instalaciones con esta problemática, que tenían, por ejemplo, 2 servicios, todo estable. Esos son datos que he cogido a mano en un cuaderno, que no son datos muy elaborados, pero son reales. De repente, cuando entraba un tercer servicio, el compresor ya no daba abasto, la temperatura de evaporación de repente subía y teníamos retorno húmedo al compresor, ¿vale? Eso es muy importante. Por eso aquí no valen, yo creo, en control de válvulas electrónicas, para control de recalentamiento, estos controladores hechos como un Polycool de Siemens, que se monta al lado del evaporador, un controlador de recalentamiento. Eso tiene que ser un control íntegro, una, digamos, cooperación de control de recalentamiento y control del compresor. Pues esto, el control de recalentamiento, como hemos dicho, con el tubo estriado se ha mejorado bastante, manteniendo la capacidad del compresor y la temperatura de evaporación constante, se mantiene el recalentamiento. Hemos conseguido 4,5 grados, 4 grados de recalentamiento a menos 40, con lo cual son resultados bastante buenos. Combinando con compresor semihermético, tendremos, creo que, una instalación con bastante seguridad al compresor. Pues bueno, no voy a ocuparos más. Muchas gracias. Sí, más o menos ya he presentado las conclusiones. Bueno, las conclusiones pues son, amoníaco yo creo que es un refrigerante de futuro y también para pequeñas instalaciones. Es un refrigerante natural, refrigerante muy eficiente. La carga de refrigerante en expansión seca puede ser muy baja, entonces aumenta, digamos, grado de seguridad. Disponemos de compresores semiherméticos que dan 1 grado más de seguridad al propio compresor. Control de capacidad muy importante. No puede faltar compresor, no puede faltar capacidad del compresor. Y esto. Y lo más importante, la clave para que esto funcione bien es el evaporador. Es lo más importante. Si el evaporador está mal hecho, no va a funcionar ni con sistemas de control muy elaborados, ni con compresores con capacidad excesiva. No va a funcionar nada. Básicamente, siempre retorna el líquido. Lo hemos sufrido en nuestras carnes, lo hemos visto en el banco de pruebas y es imposible. Entonces, la clave es el evaporador. Perfecto, pues muchísimas gracias, Julius. Te agradezco mucho la presentación. Vale.